Hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo al principio y ya luego hago la transición acerca de la llenura para que lo tomemos en cuenta. Podemos buscar en Juan 15, versículo 14, que dice así: permanezcan en mí, eso es Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Por las palabras de Jesús está claro que Él tiene expectativa de nosotros para dar fruto. Ahora, creo que esto es algo bueno porque es lo que Dios espera de nosotros. Él nos da poder para producir. Si Dios no tuviera una expectativa, entonces Él no estaría en la posición de ayudarnos a producir lo que Él espera de nosotros. Por otro lado, si hay una expectativa, entonces es porque en su misericordia Él nos da gracia, nos da el empoderamiento divino para llevar a cabo exactamente lo que nos ha mandado a hacer, y Jesús dijo que daremos fruto. La expectativa es lo que haremos, y luego dice que para producir ese efecto nos dará otro ayudante, que ya sabemos que es el Espíritu Santo, que estará con nosotros y estará en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene de esta manera, no se irá y trae algo poderoso en experiencia. En esta sesión se habla sobre ser llenos del Espíritu Santo, su llenura continua y la flexibilidad del orden de cómo puede suceder estas cosas. Hay muchas personas que creen que ser llenos del Espíritu Santo solo una vez o en un solo orden. Se habla un orden estricto y a veces se habla de lo siguiente: sucede solo en la conversión o debe ser bautizado en agua primero para ser lleno. Y esto no siempre pasa de esta forma estricta. Podemos leer en Hechos 2, del 1 al 5, en la Nueva Versión Internacional, dice así: este es cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Por supuesto, el pasaje continúa y va describiendo los muchos y varios idiomas que se escucharon ese día. Ahora bien, en la medida que la doctrina del Espíritu Santo se enseña en nuestras iglesias, a menudo se da el caso de ser llenos más de una vez. En 1 Corintios 12:13 dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya sea judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En la historia de la iglesia se entendió que serías bautizado una vez, solo que porque venís a Cristo una sola vez, a menos que usted quiera hacer una rededicación o que usted se alejó del Señor y luego volvió y quiere hacerlo como un acto de reconfirmación. Sin embargo, unirse al cuerpo de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo son cosas distintas. Así que no es del todo correcto decir un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo en lo que se refiere a la persona y la obra del Espíritu Santo. De hecho, las Escrituras muestran que podemos ser llenos del Espíritu una y otra vez. Y Randy Clark en la escuela siempre nos decía: hay más, y de hecho él escribió un libro que se llama There is more, hay más. Ahora, como se indicó, la llenura del Espíritu es repetible. Esto significa que puede ocurrir más de una vez. El orden de las manifestaciones o hechos que viene con la llenura del Espíritu Santo es flexible. En Hechos capítulo 2, aquí podemos leer lo que acabamos de leer. Estos hombres ya eran creyentes. Habían estado viviendo y alrededor de Jesús, viviendo con Jesús y alrededor de Jesús, y también con las mujeres que estaban presentes. Cuando estaban reunidos, de repente había una señal y un poderoso sonido de viento que soplaba. No dice que sopló un viento, sino que fue como un sonido como de viento. Pero pudo haber sonado simplemente un viento. Tal vez el viento rodeó ese edificio, tal vez no había viento. El signo de la llama viene sobre la cabeza y ahora comienzan a hablar en otros idiomas en este ejemplo. Toda la llenura del Espíritu es posterior a cuando creyeron. ¿Cuándo creyeron todos? Bueno, no está muy claro en el Nuevo Testamento cuando los discípulos creyeron en Jesús. Pero claramente en el momento de la resurrección todos creyeron, incluso cuando ponen su mano en las heridas de los clavos y en las heridas de la lanza del costado. Entonces la llenura del Espíritu en Hechos 2 es claramente posterior al momento de la conversión, de la fe en la conversión, ya que eran creyentes. Capítulo 4 del mismo libro de Hechos. Pedro y Juan son llamados ante el Sanedrín, que en este caso Sanedrín es Consejo Supremo de los Judíos, que trabajaba y decidía los asuntos del Estado y de la religión. Entonces ellos estaban llamados ante el Sanedrín porque están predicando en el nombre de Jesús y se les advierte que no deben predicar en ese nombre. Y en ese momento, mientras están llenos,
Mientras están ante el Sanedrín, en Hechos capítulo 4, versículo 8, Pedro está literalmente lleno del Espíritu Santo. Este es el mismo Pedro quien había sido lleno del Espíritu en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ahora está siendo lleno de nuevo. Y en ese momento, en Hechos 4:8, mientras se dirige al Sanedrín, lo que está haciendo es hablar con denuedo. Y podríamos decir que luego de esta experiencia, la llenura del Espíritu Santo trajo a él una unción de predicación para que podría convertirse en una unción de profecía, en la que está llamando por dureza de corazón, por incredulidad. Hay una confrontación. Pedro es lleno 2 veces en 2 capítulos. Hechos 2, Hechos 4, pero una vez que son liberados del Sanedrín, Pedro y Juan regresan a los discípulos que están reunidos. Y dice que oraron juntos. Mientras oraban, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, que Pedro y Juan aún están experimentando otra llenura del Espíritu. No nos dice en Hechos 4:8 que Juan estaba lleno del Espíritu, dice que fue Pedro. Así que no sabemos realmente qué le pasó a Juan cuando estuvo frente al Sanedrín. También pudo haber sido lleno, es solo que no podemos probarlo con las Escrituras. Cuando llegamos a Hechos capítulo 4, versículo 31, sabemos sin ambigüedad que Pedro ahora está teniendo su tercera llenura del Espíritu Santo. De hecho, todos los que estaban fueron llenos. Lo tuvo el día de Pentecostés, lo había tenido frente al Sanedrín, ahora está teniendo una nueva experiencia junto con los otros discípulos y dice que mientras oraba todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los demás creyentes presentes habían sido llenos del Espíritu en el día de Pentecostés. Ellos también se están llenando y dice como resultado que hablaban la palabra de Dios con denuedo. Y el lugar de Dios, el lugar donde oraban estaba sacudido. Había literalmente una señal en la tierra y en este caso era que ellos estaban siendo sacudidos. Ahora, no sé si esto es estrictamente lo que llamaríamos un terremoto. Ken cuenta que él ha tenido 2 ocasiones en las que ha ido a lugares de oración donde reunidos estaban orando y fue sacudido, o sea, hubo un temblor. En mi caso personal, yo viajando con Ken, una vez tuve un sueño. De hecho, estaba en la habitación con 2 de las personas que estábamos viajando, 2 chicas. Entonces, recuerdo que en el sueño, Ken empezó como a darnos instrucciones y empezó a hablarnos y empezó a orar por nosotros por una llenura del Espíritu en el sueño. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre nosotros en el sueño, empezamos a ser llenos del Espíritu Santo y en el sueño tembló. Resulta que abrí los ojos, o sea, me desperté porque estaba temblando en lo natural. O sea, el mismo movimiento que yo estaba teniendo en el sueño lo estaba teniendo en la vida real, en lo natural. Y me costó comprenderlo, la diferencia entre el sueño y lo natural, porque fue al mismo tiempo. Fue una experiencia realmente para mí sobrenatural de saber que lo que estaba pasando en el sueño estaba pasando en lo natural y tembló. En mi experiencia esto pasó. Así como cuando leemos esto entendemos de nuevo las señales en la tierra, acompañado de esta llenura del Espíritu Santo. O sea, es posible que estemos en un lugar reunidos, que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros, nos empiece a llenar y tiemble. Eso es bíblico, eso le pasó a los discípulos cuando estaban reunidos orando. Podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo 3 en adelante, hay un hombre llamado Esteban, que es escogido por ser lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban recibe aún más impartición en Hechos capítulo 6, versículo 6, porque los apóstoles le impusieron las manos para ponerlo en el oficio de lo que comúnmente se le conoce como el diaconado, junto con 6 de sus amigos. Más adelante, en Hechos capítulo 7, versículo 55, cuando Esteban está siendo apedreado por su testimonio del Señor Jesús, dice que estaba lleno del Espíritu. En el caso de Esteban es apedreado y muere, pero Esteban es lleno del Espíritu cuando están listos para tirarle las piedras. Así que Esteban, lleno del Espíritu, fue más de una vez. Luego vamos al versículo 14 al 18 del capítulo 8. Esta es la historia de los samaritanos que llegan a la fe. Ahora, ellos ya han sido bautizados y Felipe el evangelista envía un mensaje a Jerusalén y dice, por favor, vengan a visitar Samaria. Tenemos un montón de nuevos conversos y dice que el Espíritu Santo aún no ha caído sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pedro y Juan vinieron a ellos, les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Eso es tan notable que hay un hombre allí llamado Simón que ha sido un perseguidor del gran poder. Él estaba atraído por ese poder y quería comprarlo. Él mismo se acababa de convertir y dice, dame esta habilidad para que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos también reciba el Espíritu Santo. Hay algo visible pasando allí.
Pero luego avanzamos y llegamos al capítulo de Hechos 10. Ahora en esta historia, Pedro se ha estado quedando en Jope, en casa de un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Pedro llega a la casa de Cornelio y dice que mientras él todavía estaba hablando, en Hechos 10:44, está en medio del sermón y el Espíritu Santo, ¿qué? Cae. Y en medio de todo eso empiezan a hablar en lenguas. Comienzan a profetizar y adivinen qué, no han sido bautizados en agua, porque Pedro todavía está tratando de completar el mensaje y dio órdenes para que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces aquí lo voy a leer en Hechos 10:44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió en el versículo 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Versículo 48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Es posible que estemos dando un mensaje y el Espíritu Santo empieza a caer en el lugar. Y cualquiera que esté abierto y susceptible al Espíritu se puede caer de la silla, puede que esté hablando en lenguas, puede caer en un trance inclusive, como le pasó a Pedro antes de ir a donde Cornelio, que él tuvo una visión de una sábana con animales y tuvo un trance. Ahí lo pueden leer versículos antes de lo que estamos leyendo, antes de que él visitara a Cornelio. O como cuando hicimos la actividad de lavado de pies. En uno de los sábados el Espíritu descendió sobre nosotros de manera evidente. La presencia de Dios se sintió evidentemente. Esto puede verse de diferentes maneras, pero no es fenómeno raro. Así que ese es un ejemplo de cómo se ve cuando el Espíritu Santo cae antes del bautismo, porque es solo después de que reciben el Espíritu y Pedro les dice, wow, si estos muchachos han recibido el Espíritu de la misma manera que lo vimos nosotros, ¿quién les negará el agua para el bautismo? Deberían tener esa experiencia también y ahora volvemos a la misma idea de unidad en el bautismo. El bautismo en agua para todos los creyentes une a todos los creyentes al cuerpo de Cristo. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 12:13. Entonces, en Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 4, sabemos que Pablo ya estaba lleno del Espíritu Santo porque en Hechos 9:17, cuando el Señor envía a Ananías a estar con él para orar por él, entra Ananías y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado a imponer las manos para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Pone las manos sobre Saulo, algo como escamas cae de sus ojos y pudo ver. Entonces Pablo fue lleno del Espíritu a manos de Ananías de Damasco, en el 9º capítulo de Hechos, específicamente en el versículo 17. Y sin embargo, las Escrituras nos muestran en Hechos 13, para los capítulos posteriores, que la iglesia allí en Antioquía echó mano a Bernabé y a Pablo, una vez más para impartirlos antes de enviarlos al primer viaje misionero, y en el versículo 9 dice, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Ahora van a ser apartados y comisionados a un nuevo llamado, el de apóstol. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo en más de una ocasión. Luego llegamos a Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 7. Ahora, estas eran personas en Éfeso, y dice que cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró con unos 12 hombres. Hechos 19, versículo del 1 al 7, estas personas son creyentes en Jesús, y es debido a un hombre llamado Apolos, ellos habían oído hablar de Jesús. Incluso habían sido bautizados en agua, pero no tenían la experiencia del Espíritu Santo. Y Pablo estaba ansioso por cambiar eso, por lo que en Hechos capítulo 19 él dijo, lo que recibiste fue el bautismo de Juan, que es un bautismo de agua, bautismo de arrepentimiento, bautismo de fe, pero no recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pablo les impone las manos y el Espíritu descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron en el versículo 6. Entonces la llenura del Espíritu tiene un orden estricto. No, esto es flexible, lo importante es que suceda. Así que los animo a buscar al Señor por todo esto, en su cuarto, en las reuniones de los sábados, lleguen expectantes, los domingos, etc. Pedir por más de su Espíritu, lo vamos a necesitar si vamos a ser un ministro eficaz para Jesús, o como venimos estudiando, un discípulo activo de Jesús. Así que vamos a orar para que el Espíritu venga sobre nosotros y empiece a impartirnos a partir de este momento.
Ven, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros en este momento. Y sobre todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Ven, Espíritu de Dios. Estamos hambrientos, Señor, de vivir cada una de las experiencias que estamos aprendiendo, de lo que vivió Pablo, de lo que vivió Pedro, de lo que vivió Esteban, de todas las veces, Señor, que tú llegaste para que ellos fueran llenos. Yo te pido, Señor, por una llenura de tu Espíritu. Estamos hablando de ti, las cosas de tu reino, y tus señales siempre nos seguirán cuando estamos hablando de tu reino, Señor. Así que yo te pido, Padre, que en este momento transformes nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Quiebro el poder de toda incredulidad y toda duda en el nombre de Jesús. Y te pido por más, Señor. Trae una llenura de tu Espíritu en este momento. Más, Señor. Más. Y quédense ahí en un par de minutos más, esperando a que el Espíritu Santo llegue donde ustedes y sean llenos. No se distraigan, solamente reciban. Más, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que impartas sobre cada uno de nosotros más de tu Espíritu, Señor, porque sabemos que mientras nosotros avanzamos en la expansión de tu reino, vamos a necesitar más de ti, Señor, más de ti. Ninguno de tus hijos, y mucho menos tus discípulos, Señor, pueden hacer tu obra sin tu Espíritu, sin tu poder, sin tu llenura. Y te pido que una y otra vez, Señor, podamos experimentar la llenura de tu Espíritu en el cuarto, en el trabajo, donde estemos. Pero que saquemos este espacio, Señor. Y sobre todo que en este instante, Señor, tu manifestación sea tangible para cada uno de los que nos están escuchando. Más, Señor, más. Más, Espíritu de Dios. Y yo les recomiendo que se continúen manteniendo en esta posición de seguir recibiendo donde ustedes están y que puedan seguir pidiéndole al Señor por más y Él llega. Él siempre nos llena donde nosotros estamos y sobre todo que estemos expectantes porque eso es una realidad para todo el que cree.